Muy bien, siguiendo con nuestro curso en el cual estamos avanzando, en esta oportunidad vamos a adentrarnos en uno de los temas que ya se van a empezar a complicar, que ya es la lección 2B, que es la prueba práctica de la lección 2A, que refiere a explicar y aplicar. En esta oportunidad vamos a tratar de explicar ya cómo se tiene que desarrollar este punto crucial, ya adentrándonos más al momento en el cual tenemos que explicar cada pasaje y cómo tenemos que llevarlo eso a nuestras propias vidas, a la vida de la audiencia que nos escucha. Así que enseguida vamos a tratar de pasar a otro tipo de pantalla, una pantalla compartida, en el cual ya no van a poder ver mi rostro, sino que simplemente van a ver letras. Así que nos vemos ya al final para despedirnos. Muy bien, ya estamos aquí en la prueba 2A, en la prueba 2B, perdón, la parte práctica. En esta oportunidad vamos a tratar de resolver uno de los temas, ya que hemos dicho hace un momento, un poco complicados. Recuerde que esta lección 2B, perdón, es el resultado de la lección 2A, que trata de explicar y aplicar. Mire, vamos a tratar de hacer un repaso muy pequeño, lo que se ha visto en la lección 1A. En la lección 1A se vio el pasaje bíblico y la meta. Fíjese lo que dijo en la lección 1. Hemos dicho que nuestro sermón tiene que estar basado en un pasaje bíblico. Ahora, tenga bien claro que cuando nos referimos a un pasaje bíblico, no nos estamos refiriendo simplemente a un versículo. Cuando hablamos de pasaje bíblico, estamos haciendo referencia al conjunto de versículos que van a hablar del mismo tema. Y ese conjunto de versículos que hablan de un mismo tema, lo vamos a denominar pasaje bíblico, ¿ok? Un pasaje bíblico. Este pasaje bíblico se puede hallar en un libro de la Biblia, en un capítulo y en un conjunto de versículos que se encuentran unidos, ¿ok? Unidos. La cuestión es que todos estén unidos. ¿Para qué? Para que al momento que nosotros estemos ya predicando, ya la audiencia o el que nos escucha no tenga la molestia, bueno, no la molestia en sí, sino el trabajo de tomar la atención y también tomar atención a su Biblia para ir a buscar el otro pasaje y demás, ¿verdad? Entonces así, aparte de que perdemos atención, también perdemos el tiempo, ¿ya? Porque nosotros queremos agarrar el tiempo y aprovecharlo a lo máximo, ¿ok? Aprovechar el tiempo a lo máximo, porque no tenemos mucho tiempo, tenemos muy poco tiempo. Así que, una vez ya establecido nuestro pasaje bíblico, de ahí sale nuestra meta. Nuestra meta es el resultado de un pequeño análisis que vamos a hacer al pasaje bíblico. Vamos a analizar qué es lo que está hablando este pasaje bíblico, cuál es el enfoque que está hablando este pasaje bíblico, y de ahí nace nuestra meta. Nuestra meta. La meta es el resultado del pasaje bíblico. ¿Ya? Ok. En esta oportunidad, conmigo vamos a tratar de hacer dos cosas. Vamos a tratar de hacer la tarea A. La tarea A va a tratar de ¿qué? De explicar y aplicar. Pero algo como extra, vamos a tratar de definir la meta. Fíjese, la tarea A nos va a pedir que presentemos nuestra meta, expliquemos y apliquemos. Ok, presentemos nuestra meta, expliquemos y apliquemos. Ahora, nuestro pasaje bíblico en el cual nos vamos a centrar en esta oportunidad se encuentra en Efesios 2, 8 al 9. ¿Cuál va a ser nuestra audiencia? Fíjese, nuestra audiencia son personas que no pertenecen a la fe cristiana. Y este material lo va a denominar así. Imagínense que va a predicar sobre este pasaje a los inconversos. ¿Ok? Tengan en cuenta que nuestra audiencia son los inconversos. Acá está, miren, los inconversos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es nuestro objetivo mayor? Nuestro objetivo mayor en este pasaje, en este momento, es ¿qué cosa? Predicar, ¿ya? Predicar a los inconversos con el fin de ¿qué? De presentar el evangelio y que se conviertan a la fe cristiana, ¿ya? Que se conviertan a la fe cristiana. ¿Está bien? Que se conviertan a la fe cristiana. Ahora, ese es nuestro objetivo mayor. Nuestro objetivo mayor es que se conviertan a la fe cristiana
Y eso vamos a tratar de hacerlo con el pasaje que se encuentra a continuación. Efesios 2, 8, 9. ¿Qué dice el pasaje de Efesios 2, 8, 9? Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Está bien? Para que nadie se gloríe. Ahora, vamos a tratar de definir qué cosa, nuestra meta. Para hacer nuestra meta tenemos que hacer una cosa. Para definir nuestra meta tenemos que hacer un análisis un poco pequeño, análisis previo, ¿ok? Análisis previo. Okay, ¿no? Para entender, vamos a entender quién fue el autor, y este pasaje, el libro de Efesios fue escrito por Pablo. La audiencia es la iglesia, ¿ya? La iglesia de Éfeso, ¿vale? En la iglesia de Éfeso habían dos tipos de audiencias, según dos tipos de hermanos, dos tipos de personas, ¿ok? Dos grupos de personas, ¿ya? Eran judíos y gentiles, ¿ok? Gentiles, habían judíos y gentiles. Según ciertos comentaristas, refieren a que en esta iglesia de Éfeso no solamente habían judíos y gentiles, sino que había un problema en ese contexto. ¿Cuál era el problema? Es que las personas en esa comunidad, en esa iglesia, pensaban que podían obtener la salvación, ya podían salvarse por sus obras. Había un grupo de personas que tenían ese pensamiento más predominante, que eran los judíos, ¿ya? Los judíos. Los judíos pensaban que podían salvarse simplemente por sus obras. Fíjese una parábola que nos presenta Lucas capítulo 18, versículo 9, sobre cómo era el pensamiento de los judíos. Los judíos tenían este pensamiento. Fíjese, cuando Jesús estaba haciendo su ministerio durante sus 3 años aquí en la tierra, trató de ¿qué? De derribar este pensamiento, el cual no se logró, y hasta Pablo tuvo que derribar ese pensamiento, y hoy en día sigue presente. ¿Cuál es ese pensamiento? Ya es mire, el que aparece acá. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, les dijo también esta parábola. ¿Cuál es el pensamiento? Había un grupo de personas que creían que podían ser salvas porque eran justas. Mire cómo eran los judíos. Los judíos eran así. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. El fariseo tenía su origen judío y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que tengo. Fíjese, este señor judío, este fariseo, creía que podía ser salvo, ¿ok? Ya, creía que podía ser salvo. Ahorita déjeme conectarme. Se conectó, parece. Creía que podía ser salvo. Aquí está. No quiere dar. Yo creo que ahora sí va a dar. Creían que podían ser salvos porque eran personas justas, por su propia justicia. ¿Ok? Por sus propias justicias. ¿Y qué eran sus justicias? Buenas obras. Fíjese cómo se expresa este señor, este fariseo. El fariseo ya se creía superior y se creía justo. Y fíjese cómo lo dice Jesús al principio del pasaje. Dice: algunos que se creían justos y menospreciaban a otros. Estos fariseos y estos judíos creían que podían ser justos por su mera buenas obras que ellos hacían en la tierra. ¿Cuáles eran sus buenas obras que hacían en la tierra? El pasaje nos revela que el fariseo se ponía en pie y oraba de la siguiente manera: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Fíjese cómo lo expresa: no soy como los otros hombres. Ok, déme chance, por favor. Estoy conectándome. Ya.
No quiere dar. Si no quiere dar, vamos a seguir nosotros. Vamos a seguir nosotros sin esta porción. Ok, así nomás. Creo que es la pantalla compartida la que hace que no dé. Sospecho. Bueno, si no se puede, no se puede. No hay que insistir. Entonces vamos a hacerlo nosotros, aquí con el material, con el texto. Entonces, este grupo de personas, los judíos, se creían justos, pongámoslos, por sus propias buenas obras. Sus propias buenas obras. ¿Qué buenas obras hacían estos judíos, estos fariseos? Fíjese lo que dice: ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. ¿Cuáles eran sus buenas obras? Ayunaba y daba sus diezmos. Ok, ayunaba y daba sus diezmos. Ayunaba y daba sus diezmos. Mire, hoy y cuando Pablo escribió, había personas que podían ser salvas. Hoy, inclusive, hay también personas que pueden ser salvas, pero con sus propias buenas obras. Hay personas que creen que pueden salvarse ayudando a los demás, a los pobres, ayudando a los pobres, como les dice, a los pobres, no solamente a los pobres, siendo buenas personas. ¿Qué más? Buenos padres. Y no haciendo, hermano, ser éticos, ok, o ser moralmente buenos, eso sí. Mire, entonces, ¿cuál va a ser nuestra meta? Nuestra meta va a ser lo siguiente. Nuestra meta va a ser que destruir este pensamiento, ya que los que nos escuchan dejen de tener ese pensamiento de que pueden salvarse por esa idea de que pueden ser salvos por sus buenas obras, por sus propios esfuerzos. Mire, entonces vamos a escribir nuestra meta. Y fíjese que nuestra meta tiene que ser, ¿qué cosa hemos dicho? Nuestra meta tiene que ser clara y práctica. Ahora vamos a establecer nuestra meta. Hay una frase que les dije que es preciso que usted lo ponga cuando va a escribir su meta, es que los hermanos que me escuchan, ¿qué cosa van a ser los hermanos que me escuchan? Los hermanos que me escuchan, ¿qué cosa? Dejen de confiar en sus propios esfuerzos, ¿ya? En sus propios esfuerzos, como las buenas obras que hemos mencionado hace ratito, como modo de ganar la salvación. Como modo de ganar la salvación. Punto. Y acepten. Vamos a poner acepten. ¿Por qué? Que los hermanos que me escuchan dejen de confiar en sus propios esfuerzos como modo de ganar la salvación. Hasta aquí la meta ha sido práctica, ha sido clara. Pero cuando vamos a añadir algo práctico es que tenemos que llevar a la audiencia a que haga algo. La parte práctica es la invitación que vamos a hacer a la audiencia para que realice algo. Fíjese cuál va a ser nuestra parte práctica. Es que acepten. ¿Qué cosa van a aceptar? El don gratuito, porque fíjese que dice nuestro pasaje. Porque por gracia sois salvos por el don de Dios, ¿no? Entonces, que acepten el don, ¿qué cosa? Gratuito. ¿Por qué gratuito? Dice, porque por gracias sois salvos. Gracia es un regalo que no merecemos y es algo gratis que merecemos. Que acepten el don gratuito de Dios por la fe en Jesucristo. Ok, esa es nuestra meta. Nuestra meta es a la vez clara y práctica. Clara porque queremos lograr algo. Y ya sabemos qué es lo que queremos lograr. Que dejen de confiar en sus propios esfuerzos. Práctica porque queremos que ellos acepten
práctica porque queremos que hagan algo y queremos llevarle a la acción, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar a la parte que es nuestro tema, es explicar y aplicar. Explicar y aplicar. Así que pasamos a esa parte, explicar y aplicar. Bien, vamos a proceder a explicar, ya, vamos a proceder a explicar ya los dos pasajes que hemos agarrado como pasaje bíblico, los dos versículos, perdón, como dos versículos. Y vamos a tratar de respondernos una pregunta. Mire, la pregunta que vamos a tratar de responder en esta parte es: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vamos a tratar de explicar, ya, primeramente el lado negativo. Cuando se presenta ya ¿cómo se puede decir? Cuando se presenta alguna situación en la cual haya varias opciones a considerar, hayan opción número 1, opción número 2, opción número 3, opción número 4, y solamente haya una verdad de esas 4 opciones, ya, siempre se presenta el lado negativo. Siempre se presenta el lado negativo. Para finalizar con la verdad positiva. Por ejemplo, si vamos a tratar de analizar ciertos, ¿cómo se puede decir? Ciertas interpretaciones de un pasaje. Cuando usted agarra un libro y usted analiza y ve que ciertos autores están tratando de definir diferentes posturas al análisis al análisis de un pasaje bíblico, ¿ya? Siempre presentan el lado negativo, siempre el lado negativo, negativo, y ya por último el lado positivo, para presentar que esa es la solución, ¿ok? Para que la audiencia, ya, tenga fresco el lado positivo y sepa qué hacer, ya, sepa qué hacer. Siempre se da eso, bueno, es una regla general, digamos, una regla general, y eso es lo más recomendable. Por ejemplo, si vamos a tratar de analizar en esta oportunidad y vamos a analizar dos cosas acá. Vamos a analizar primero, ¿ya? Hay dos cosas que analizar. A ver, vamos a poner acá. Vamos a eliminar esto y ponemos acá. Dice así. ¿Qué vamos a analizar? La primera cosa que el pasaje nos muestra es que podemos ser salvos por el don gratuito de Dios. Esa es la primera cosa que vamos a analizar. La segunda cosa es que no podemos ser salvos por nuestras obras, o como hemos puesto en nuestra meta figura como nuestros esfuerzos. Fíjese lo que dice acá. A ver, ¿dónde está? Nuestra meta es nuestros propios esfuerzos. Fíjese. Entonces, hay dos cosas que nos va a presentar el pasaje: que podemos ser salvos por el don gratuito de Dios, y que no podemos ser salvos por nuestras obras o nuestros propios esfuerzos, ¿ya? Esas dos cosas nos va a presentar este pasaje. Entonces, nosotros vamos a tratar de responder primeramente el lado negativo y por último el lado positivo, ¿ok? El último lado positivo, para que ya el que nos está escuchando tenga presente el lado positivo y tome su decisión en base al lado positivo que usted le va a presentar. Entonces, lo que vamos a presentar nosotros en esta oportunidad es esto: que no podemos ser salvos por nuestras obras, ¿vale? Ese es el lado negativo que vamos a presentar el día de hoy. Y aquí surge la pregunta: ¿por qué? La pregunta a responder es: ¿por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Esta pregunta vamos a explicar por qué no podemos ser salvos. ¿Por qué no podemos ser salvos? ¿Ya? O ¿por qué no podemos ser salvos por nuestros
propios esfuerzos. ¿Ok? ¿Por qué no podemos ser salvos por nuestros propios esfuerzos? Esa es nuestra pregunta. Si bien es la 2, de estos incisos, si bien es la 2, ¿no ves? Que va relacionado, nosotros lo vamos a poner 2, ¿ok? Acá. Ahí está. Iba a ponerle 1, pero para no chiparnos lo vamos a poner 2, ¿ok? Lo vamos a poner 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a tratar de responder, de explicar por qué no podemos ser salvos por nuestros propios esfuerzos. Lo primero que vamos a hacer es vamos a tratar de responder esta pregunta, ¿ya? Con el mismo pasaje. Vamos a tratar de responder esa pregunta con el mismo pasaje. Mire, el mejor medio para que nosotros podamos, ¿ya? La mejor manera en que nosotros podamos explicar algo, ¿sabe cómo es? Con el pasaje mismo, con la Biblia misma. Pero no expliquemos con nuestras propias palabras, porque hay muchas veces que nuestras propias palabras nos confunden. Así que vamos a tratar de hacer lo siguiente. Vamos a explicar con nuestros propios, con la Biblia, no con nuestras propias palabras. Porque hay un dicho que dice, el que explica se complica. Así que no vamos a explicar nosotros mismos, sino que va a ser la misma Biblia que va a explicar este pasaje. Dice, ¿por qué no podemos ser salvos por nuestros propios esfuerzos? Y vamos a tratar de responder la pregunta con el mismo pasaje. Fíjese lo que dice. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ya? Esta es la segunda parte y esta es la primera. Que podemos ser salvos por el don gratuito y que no podemos ser salvos por nuestras obras, y nos decir por qué. ¿Ya? Y la respuesta, ¿por qué no podemos ser salvos por nuestras propias obras? Es que no podemos ser salvos por nuestras propias obras. ¿Ya? Ahorita lo vamos a hacer. ¿Ya? Porque, ok. ¿Por qué no podemos? ¿Por qué? Porque nuestras buenas obras, porque nuestros propios esfuerzos, porque nuestros propios esfuerzos, vamos a responder, porque nuestros propios esfuerzos, porque nuestros propios esfuerzos conducen al orgullo. ¿Por qué no podemos ser salvos por nuestros propios esfuerzos? Aquí lo vamos a poner. No podemos ser salvos porque nuestros propios esfuerzos conducen al orgullo y a la jactancia. ¿Vale? Y a la jactancia. Y eso acarrea más pecado. ¿De dónde hemos sacado esto? ¿De dónde hemos sacado? Esto lo vamos a poner 2.1, porque es la primera pregunta de la pregunta número 2. ¿De dónde hemos sacado que nuestros propios esfuerzos conducen al orgullo y a la jactancia? Porque el pasaje dice, no por obras para que nadie se gloríe, ¿vale? No por obras. Ahora, si no hay más explicación, no se puede echar más explicación a esa idea, ¿ya? Podemos hacer uso del otro recurso que nos da el material, que dice, si bien no podemos, tenemos que basar nuestro sermón en un pasaje bíblico que se encuentra en una parte de la Biblia, en un libro, en un capítulo y en ciertos versículos que se encuentran juntos, eso no nos impide a que podamos ir a otro libro de la Biblia y hacer mención de otros pasajes, porque si no se da cuenta, hay otros pasajes bíblicos que pueden explicar con mayor profundidad por qué no podemos ser salvos por nuestros propios esfuerzos. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a ir a otra parte de la Biblia, y más precisamente a Gálatas capítulo 3, versículo 10.
Fíjese lo que dice Gálatas 3:10. Dice, Gálatas 3:10 dice así. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Fíjese otra versión como nos dice. La versión NBI dice, todos los que dependen de las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito sea quien no practique, y hay una palabra que ahí me gusta, fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Vamos a copiarlo ese pasaje y vamos a traerlo acá. Dice así. ¿Por qué no podemos ser salvos? Ya. Aquí vamos a responder 2.2. Ya. Porque aquí para que vaya en colación a esto, en la idea, también vamos a añadir aquí que hoy en día también hay personas que piensan salvarse cumpliendo lo que dice la Biblia, la ley, lo que dice la ley. Si ponemos esa idea ya en nuestro análisis que hemos hecho hace ratito sobre de que hay personas que creen que pueden salvarse ayudando a los pobres, siendo buenas personas, buenos padres y no haciendo el mal, ya, o ser moralmente buenos, también hay personas que piensan que pueden salvarse haciendo lo que dice la ley. Pero eso, esa idea lo anula Efesios 2, 8 al 9. ¿Sabe por qué? Porque el libro nos está diciendo, no podemos ser salvos por nuestras obras. No podemos ser salvos por lo que nosotros hagamos. No podemos ser salvos por nuestras propias obras. Y nuestras propias obras, o por obras, engloba todo lo que dice acá. Lo que dice acá. ¿Ok? Siendo buenos padres, ayudando a los demás, siendo buenos hijos, no haciendo el mal o cumpliendo la ley. Todo lo que nosotros hagamos no nos puede salvar. Entonces, nosotros vamos a explicar por qué no podemos ser salvos por nuestras obras. Y hemos dicho, no podemos ser salvos porque nuestros propios esfuerzos conducen a jactancia y acarrean más pecado. Y segundo, porque en base a Gálatas, hemos sacado de Gálatas 3:10, porque ya porque la ley exige un cumplimiento fiel a todo lo que demanda. ¿Por qué no podemos ser salvos por nuestros propios esfuerzos? ¿O por qué no podemos ser salvos por medio de la ley? Porque la misma ley exige, ¿ya?, un cumplimiento fiel a todo lo que demanda. No podemos pasar por alto ni una cosa lo que dice la ley, porque dice así: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. ¿Se dio cuenta? Entonces, ¿por qué no podemos ser salvos por nuestros propios esfuerzos o cumpliendo la ley? Porque la ley misma exige un cumplimiento fiel a todo lo que demanda. Ya, yo espero que no se haya chipado con esta parte. Ahora, sigamos. ¿Qué más podemos añadir? ¿Por qué no podemos ser salvos por nuestros propios esfuerzos? Y también podemos poner, porque no hay persona justa en la tierra, no hay una persona perfecta. Mira lo que nos dice, si no me equivoco, es Romanos 3:10. Vamos a Romanos 3:10. 3:10. Fíjese lo que dice. Nos dice así:
Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. ¿Ok? Y podemos poner aquí, ya, ponemos 2.3, ya, porque no hay nadie, sobre la tierra que sea justo o perfecta. Perfecta. Vamos a hacer un repaso hasta aquí, ¿ya? Hasta aquí hemos hecho lo siguiente. Mire, hemos hecho el análisis. Quien escribió Pablo, a quien escribió la iglesia de Éfeso. En la iglesia de Éfeso habían judíos y gentiles, y los judíos pensaban que eran justos por sus propias buenas obras. ¿Y cuáles eran sus buenas obras? Es que ayudaban y daban sus diezmos. Hoy en día, no muy lejano a la realidad que se escribió la Biblia, hay personas que creen que pueden ser salvas ayudando a los pobres, siendo buenas personas, buenos padres, no haciendo el mal, siendo moralmente buenos, o inclusive otros creen que pueden ser salvos cumpliendo lo que dice la ley. Entonces, hemos establecido nuestra meta. ¿Cuál es? Que los hermanos que nos escuchan dejen de confiar en sus propios esfuerzos como modo de ganar la salvación y acepten el don gratuito. ¿Ok? Hemos puesto nuestra meta hasta ahí. Hemos establecido dos verdades que nos lanza este pasaje: que podemos ser salvos por el don gratuito de Dios, y también hemos establecido que no podemos ser salvos por nuestras obras. Y hemos procedido a responder primero el lado negativo, sobre que no podemos ser salvos por nuestras propias obras. Y hemos formulado una pregunta, porque tenemos que explicar esa verdad. ¿Por qué no podemos ser salvos por nuestros propios esfuerzos? Y hemos dicho, no podemos ser salvos porque nuestros propios esfuerzos conducen al orgullo y a la jactancia, y eso acarrea más pecado. ¿Dónde hemos sacado eso? Hemos sacado de Efesios 2:9. 2:9 nos dice lo siguiente: no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Okay? No podemos hacerlos por obras, porque las obras acarrean a sí mismos orgullo y jactancia. ¿Ok? Luego hemos citado otro pasaje donde nos dice que si quieres salvarte por las buenas obras, tienes que cumplirlo fielmente. ¿Ok? Fielmente. Y hemos dicho que no podemos ser salvos por nuestros propios esfuerzos, porque la ley exige el cumplimiento fiel a todo lo que demanda. Y hemos dicho también que no podemos ser salvos por nuestros propios esfuerzos, porque no hay en la tierra justo, alguno perfecto. Hasta ahí estamos bien. Ahora vamos a responder la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Que podemos ser salvos, copiar, por el don gratuito de Dios. Perdón. Okay, eso vamos a responder. Y eso vamos a responder a esa pregunta. Y la pregunta que vamos a formular es: ¿por qué debo confiar en el don gratuito para salvarme o para salvación? Acá está mal. Para salvación. ¿Por qué debemos confiar en el don gratuito? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, vamos a responder a esa pregunta. Bien, siguiendo con la otra parte, con la parte primera que hemos dicho, es ¿por qué debemos ser salvos? Dice que la segunda verdad es que el pasaje de Efesios 2:8-9 nos dice que podemos ser salvos por el don gratuito de Dios. Surge la pregunta: ¿por qué debo confiar en el don gratuito para salvación o para salvarme?
Esa es nuestra pregunta. Entonces, podemos responder a este. Es de acuerdo a lo que nos dice el pasaje. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es el don de Dios. Entonces podemos poner ahí, porque Dios nos ofrece. Podemos poner el punto número 1.1, es porque Dios nos ofrece. ¿Qué nos ofrece Dios? La salvación. ¿Ya? Porque Dios nos ofrece ese don gratuito. Ese don gratuito. O ese regalo. Regalo, podemos ponerlo. Y un pasaje que puede darnos. ¿Por qué debemos confiar? Es porque Dios lo promete. Dios nos lo quiere dar. ¿Y por qué debemos confiar? Porque cuando Dios promete algo, no debiésemos dudar, porque hay un pasaje que nos dice en Números capítulo 23, versículo 19, dice 23:19 dice así: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. Entonces, ya hemos usado, dice, porque Dios nos ofrece. ¿Y dónde podemos sacar que Dios nos ofrece? En el mismo versículo 8 de Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, que Dios nos ofrece. Y como Dios nos ofrece, no debiésemos dudar, no debiésemos por qué dudar de ese don. ¿Ok? Es segundo, porque debemos confiar en ese don gratuito para salvación, porque ese don gratuito es Jesús. Vamos a poner, ¿dónde podemos ubicar que ese regalo que Dios nos da, ese desprendimiento que hace Dios hacia nosotros, es Jesucristo? Podemos ubicarlo en Juan 3:16. Muy bien, yo sé que estaba pensando en ese pasaje. Yo igual, mire, dice, porque tanto amó Dios al mundo que se desprendió, algo de sí, y ese desprendimiento que tuvo fue Jesús. ¿Ok? Entonces, aquí ponemos el 2.2. ¿Ok? ¿Por qué debemos confiar? ¿Por qué debemos confiar en ese don gratuito? ¿Ya? Porque ¿por qué? Porque Dios demandaba la paga por nuestros pecados. ¿Dónde podemos sacar que Dios demanda la paga por nuestros pecados? A ver, muy bien, en Romanos. Vaya conmigo a Romanos 6:23, el último pasaje del capítulo. Fíjese lo que dice. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces usted pone ahí, dice, ¿por qué debemos confiar en el don gratuito? Porque Dios demandaba que pagáramos ya por ese pecado. ¿Ok? Y como respuesta a eso, punto 4, ya, porque Jesús pagó con su muerte nuestros pecados, ¿vale? Ok, ¿dónde podemos sacar un versículo que respalde que Jesús pagó por nuestros pecados? Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Mire, ¿se dio cuenta que hemos hecho hasta este momento? Simplemente, querido hermano, hemos hecho aquí explicar. ¿Explicar en base a qué? Al pasaje. No hemos hecho ni una interpretación, no hemos hecho una aplicación, no.
simplemente hemos citado pasajes y hemos respondido a la pregunta. Explicar. ¿Qué es explicar? Es responder ya el punto que queremos resaltar. Eso es lo que estamos haciendo, explicando ese pasaje, explicando esa verdad que quiere salir ahí, ¿no? Entonces, como ya hemos dividido, escuche bien, hemos dividido ya el pasaje, hemos dividido el pasaje en dos, ¿verdad? En que no podemos ser salvos por nuestras propias obras y que Dios nos ofrece un don gratuito para salvarnos. ¿Qué procede ahora aquí? Procede, ¿qué dice? A aplicar. ¿Y en base a qué vamos a aplicar, querido hermano? En base a lo que ya hemos visto anterior. ¿Se acuerda que en el punto número 1 hemos dicho que no podemos ser salvos por nuestras propias obras? Y el segundo hemos dicho que Dios nos ofrece el don gratuito para salvarnos. Ya hemos explicado este punto y este punto va a ser la invitación. Este punto ya hemos explicado y ahora vamos a hacer la aplicación. Ya que hemos dado nuestras 3 razones por las cuales no podemos ser salvos por nuestras propias obras. ¿Y cuáles eran las razones? Hemos dicho que acarrean más pecado. ¿Qué hemos dicho más? Que la ley demandaba un cumplimiento fiel, ¿ok? Y que no hay justo sobre la tierra. Entonces tenemos que llevarle al hermano a que deje de pensar o deje de confiar. Deje de confiar en sus propios o en sus propias obras como una manera de ganar la salvación, ¿vale? Pero aquí le voy a dar un consejo. Siempre usted ponga usted. Esto lo que estamos escribiendo es como usted lo va a decir. Usted deje de confiar en sus propias obras como manera de ganar la salvación. ¿Ya? Fíjese, le estamos llevando a la acción. ¿Qué queremos que haga? Que haga algo, que deje de hacer, ¿verdad? Porque ahora estamos en la parte de aplicación. Queremos que el que nos escucha haga algo, que se mueva a hacer algo. Y ese algo es que deje de confiar en sus propias obras como una manera de ganar la salvación. Fíjese lo que hemos hecho. Hemos hecho la invitación a que deje de hacer algo, ¿ok? Deje de hacer algo. Pero no solamente deje, sino que, por el contrario, ya, aproveche el regalo de la salvación que le ofrece ¿quién? Dios, que le ofrece gratuitamente Dios, creyendo en el Señor Jesús, y en lo que ha hecho en la cruz. Vale. Listo. Terminamos. Qué rápido, ¿verdad? Ya hemos hecho. Fíjese qué corto es nuestra tarea. Y tal como aquí lo hemos escrito, así debemos presentarlo. Ahorita estamos en borrador, ¿verdad? Pero después vamos a tratar de pulir más. Pero hasta aquí ya hemos hecho una gran parte. Lo que a usted le corresponde hacer, hermano, en su casa es ¿qué cosa? Es hacer la tarea B y la tarea C. Haga lo mismo que hemos hecho el día de hoy. Haga lo mismo, repítalo, ¿ya? Repítalo. En la parte aplicativa, para que se entienda un poco mejor, es la invitación a que haga algo. ¿Está bien? Si hay mayor duda, por favor, escríbame al privado, que yo les voy a estar respondiéndoles. Muy bien, nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego.